Primera parte. Textos de la Tanaj que hablan del linaje del Masíaj. Uno de los requisitos, ya que son varios, para que una persona pueda optar por el título de Mesías, hebreo, Masíaj, o, griego Cristo, ser descendiente directo del rey David, antiguo rey de Israel narrado en los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Primera de Reyes, entre otros. Veamos algunos de los pasajes bíblicos que hablan de esto, el cual trataremos entre todos de darle sentido. Segunda de Samuel 7:12 Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Este versículo nos habla de una profecía donde Natán el profeta, le indica personalmente al rey David de los eventos que sucederían con su descendiente, del cual nacería el Mesías prometido desde tiempo de Moisés. Es importante analizar esto con cuidado. El profeta dice, el cual saldrá de tus entrañas. ¿Qué significa esto? Veamos dos palabras claves en este texto. 1. Mea. 2. Sera. Mea, figurativamente estómago, útero, o de hombre, en lugar de generación. O sea que esta palabra nos indica que su nacimiento debía tener padres, no incluye gestación mediante espíritus, es una línea netamente humana, como es lógico un padre y una madre. La otra palabra es sera. Semilla, figurativamente fruto, planta, tiempo de siembra, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente. Como vemos la palabra sera, descendencia o simiente, es derivado de la palabra semen. La palabra sera semen no puede ser aplicada a mujeres, por razones obvias. Por tanto, la línea paterna será la que identifique al futuro Mesías, no la madre. Si armamos esto podemos decir lo siguiente: el Mesías prometido aquí en este pasaje debe cumplir con el requisito A. Ser descendiente directo de David, por la vía paterna. B. Ser engendrado como somos engendrados todos los hombres hasta el sol de hoy, por medio de un semen, y un óvulo humano, o sea una relación sexual. Como en aquella época no había inseminación artificial y copió su definición. Es todo aquel método de reproducción asistida, que consiste en el depósito de espermatozoides en la mujer o hembra mediante instrumental especializado, y utilizando técnicas que reemplazan a la copulación, implantándolos en el útero, en el cérvix o en las trompas de falopio, con el fin de lograr la gestación. Ya que la primera inseminación registrada fue Icopio. En 1790 el cirujano escocés John Hunter recogió en una jeringa caliente el semen de un comerciante con hipospadia, y lo inyectó en la vagina de su mujer, realizando la primera inseminación artificial en un ser humano en la historia. Y aunque estos medios no son bajo contacto sexual, el uso de la esperma y el óvulo son imprescindibles. No sirve el uno sin el otro. Sé que algunos a esto han tratado de dar una explicación, la cual indica que el milagro fue que el Eterno sacó la esperma de Joseph y realizó una inseminación artificial en Miriam. Pero, ¿por qué debemos complicarnos la vida, si la relación sexual no fue idea del hombre sino del Eterno cuando dijo, y los bendijo Elohim y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra? Génesis 1:28. ¿Por qué hacer complicado algo que por generaciones el hombre ha hecho? Ahora podemos decir en pocas palabras, que el Mesías debía tener un padre descendiente directo de David, y nacer como nacen todos los humanos, según nos dice este versículo. Dicho esto, sigamos con los textos que hablan sobre las características y de qué familia tenía que venir el Mesías, según las Escrituras, el cual el candidato debía tener. El otro pasaje que podemos indicar es Isaías 11:1. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entendemos que Isaí es el padre del rey David, según lo indica el texto. Ruth 4:17 Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, a Noemí le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Es importante ver este texto, el cual toma en cuenta el linaje del padre para dar legitimidad a un hijo,
como perteneciente a una tribu o familia de Israel, y no de la madre. Ruth 4:18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aunque Ruth la Moabita es el personaje principal de esta narración, el linaje importante es el de Booz, o sea el padre. Este mantuvo relaciones íntimas con Ruth, y de esa relación nació un hijo que llamaron Obed, abuelo directo de David. Ya que, si Ruth la Moabita se hubiera casado con uno de su tierra o parentela, y tuvieran un hijo o hija, nunca podría haber pertenecido a la tribu de Judá, como fue el caso de David. Es más, esta historia nunca se hubiera contado, bueno, por lo menos no en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es lógico resaltar que Ruth tuvo que haber hecho conversión al Eloá de Israel, para casarse con Booz. Y su hijo ya podía tener una identidad israelita conforme a las costumbres de la Torá del Eterno. Como se puede entender de este texto, Ruth 1:16 respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Pero en los casos de reyes y sacerdotes, la opción para ser candidatos para esta elección era determinada por la genealogía del padre. Y más en este caso de una madre extranjera, aunque hubiera hecho conversión. Y, si esto es así para un candidato a rey o sacerdote, ¿cuánto más para un candidato a Mesías? En la antigüedad era muy importante tener en claro el árbol familiar. En los tiempos bíblicos existía una costumbre de llevar los registros genealógicos de los antepasados para la legitimación de sus familias, para la admisión en la comunidad de Israel. Deuteronomio 23, 1 al 3, y para la aspiración de ciertos cargos. Flavio Josefo en su libro Contra Apion, primero, 30-36 escribe del cuidado que tenían en registrar las genealogías. No solamente se tuvo cuidado desde el principio en poner al frente de estas tareas, a los mejores, los dedicados al culto de la divinidad, sino que se procuró que la casta sacerdotal permaneciera pura y sin mezcla. Quien quiera que goce del sacerdocio debe engendrar hijos con una esposa de su propio pueblo y, sin aspirar a tener dinero u honores, debe investigar la descendencia de la mujer y comprobar en los archivos su genealogía, confirmada con muchos testimonios. Y esto se observa, no solamente en Judá, sino en cualquier parte donde viven hombres de nuestra raza, teniéndose siempre en cuenta la regla sobre el casamiento de los Kohanim. Por ejemplo, en Egipto, en Babilonia y en cualquier lugar de la orbe donde estén esparcidos algunos de nuestros Kohanim, envían a Jerusalén la descripción de los parientes y los antepasados de la esposa, con los nombres de los testigos. En estos datos que nos da Flavio Josefo vemos la importancia de las familias, y su ascendencia genealógica de las tribus de Israel, donde la madre también era procesada en el conocimiento de su árbol genealógico. Piense bien, por un momento, lo antes dicho que debo recalcar, si esto era muy importante para los cargos de sacerdocio, ¿cuánto más para el cargo de Masías, profeta, sacerdote, rey? ¿Ve ahora que no es tan sencillo como parece? Decir que Jesús es el Mesías, pues eso me lo enseñaron en el catecismo, o en la escuela dominical. Ahora bien, siguiendo con los comentarios, quisiera agregar el verso siguiente. Isaías 11, 2 y sobre él reposará el espíritu, Ruach de Hasem, Ruach, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Ruach, espíritu de consejo y de poder, Ruach, espíritu de conocimiento y de temor de Hasem. Aunque este texto no habla de la paternidad, dice algo muy importante sobre cómo debía ser la Ruach, o sea el carácter y el conocimiento del candidato a Mesías. En el judaísmo la Ruach no es el mismo tipo de espíritu que enseña el cristianismo como un ser pensante, un ente o un individuo. Es un carácter, una conducta derivada de una experiencia o conocimiento. Digo esto para aclarar puntos y no se desvíe con otros conceptos. Ahora bien, en él debía reposar una Ruach, espíritu de parte del Eterno, 7 espíritus, Sefirot según la tradición hebrea. De esto se podrá hablar con más detalle en otro comentario. Por tanto, no es uno cualquiera, sino un conocimiento completo de consejo, de poder, y sobre todo de temor al Eterno. Quizás entonces podamos entender este pasaje del Nuevo Testamento.
Copio. Lucas 1, 35 al 33. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Quizás el autor de este escrito dio a conocer esto, para que las personas que leyeran en la época el texto, reconocieran que desde su concepción, este niño ya estaba bendecido con la ruaj de parte del Eterno. Conforme a la profecía dicha por el profeta Isaías, Isaías 11, 2. Ciertamente en el cristianismo confunde este episodio, interpretando que aquí se muestra que un espíritu preñó a Miriam, y no fue Joseph. Pero si nos quitamos los lentes griegos entonces vemos otra cosa muy distinta. Además el término, Hijo de Dios o Hijo del Altísimo analizaremos su significado más adelante en este comentario usando contextos de la época. Bueno, dejemos eso hasta allí, y sigamos con otro verso bíblico. Jeremías 23, 5. He aquí, vienen días, dice Hasem, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. De nuevo vemos que nos habla del descendiente en línea directa con David, como candidato para Masías, donde la palabra clave es, renuevo del hebreo, H6780. Tzemach, de H6779, brote, retoño, por lo general concretamente, literalmente o figurativamente, fruto, hierba lozana, renuevo, verdor. Hay otros que traducen renuevo como rama, la cual no viene de otro árbol, sino del mismo. Veamos qué nos dice el diccionario. Renuevo, nombre masculino. Tallo que brota de un árbol o de una planta después de podados o cortados. Por lo tanto, del mismo árbol de David, entendiendo que era de su árbol genealógico, debía proceder el Mesías, no postizo ni adoptado, como quieren hacer ver algunos, sino un descendiente legítimo por vía paterna como vimos anteriormente. Veamos otro. Jeremías 33, 15. En aquellos días y en ese tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, el cual ejecutará juicio y justicia en la tierra. Aquí, seguimos viendo en línea o en concordancia con el anterior, renuevo. No hay variación ni contradicción en los textos. Vamos con este. Ezequiel 34, 23 al 24. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Y yo, Hasem, le seré por Elohim, y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo, Hasem, he hablado. Aquí claramente se sigue hablando del Mesías, aunque sabemos que David ya está muerto, lógicamente se puede entender que era su descendiente de quien se habla aquí. Pero fíjese bien en este detalle, le seré por Dios, y mi siervo David por príncipe entre ellas. O sea que, el Eterno no va a dejar de ser Dios, para que el nuevo Dios sea el Mesías, sino que el Mesías será príncipe no un Dios. Según vemos eso es lo que dice allí. Ahora bien usted está en la libertad de darle el sentido que considere conveniente. Pero textualmente dice eso, el Mesías será un príncipe no un Dios encarnado. Y tocante a esto dice Pablo en Hebreos 1, 9. Reina Valera 1909. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto tiene total sentido con lo que dice Pablo basándonos en el texto de Ezequiel 34, 24. El Dios del Mesías es el Eterno. Y si esto es así, ¿cómo es que dicen por allí que el Mesías es Dios también coigual al Padre? ¿Cómo es que tiene un Dios a quien servirle, si supuestamente son los mismos? En otras palabras, ¿cómo Dios Altísimo tiene que servir a otro Dios o dioses? Estas preguntas siempre pasan por alto, y no son puestas en tela de juicio, sino que se acepta el dogma sin cuestionar o verificar. O sea, dicen sí, porque sí. En eso se resume este dogma. También es importante para mis hermanos cristianos que, estoy usando textos de Biblias de edición cristiana para dar el análisis. En la próxima parte, veremos los textos del mal llamado Nuevo Testamento, mejor conocido como Brit Hadashah, Mishnah Netzarita,
Tzofena Malkuti, donde al parecer nada cuadra con los textos del Tanaj. Saludos a todos. Salom.